Mi esposo llegó esa noche con una carpeta de piel negra bajo el brazo y una sonrisa que no le había visto en años. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, esa mesa que elegimos juntos en una mueblería de Polanco cuando todavía nos tomábamos de la mano, y abrió la carpeta con la calma de quien presenta un proyecto de negocios. Lucía, esto se acabó. Aquí están los términos. Deslizó un documento hacia mí como si fuera un menú de restaurante. Sus ojos brillaban con esa seguridad que una vez me enamoró y que ahora me revolvía el estómago. Leí por encima las palabras. Casa de Coyoacán, los 2 departamentos en la Condesa, las acciones de la constructora, las cuentas, los vehículos. Todo a su nombre. Todo para él. Al final del documento, como una nota al pie de página de nuestra vida entera, una línea que decía: la custodia de la menor queda a cargo de la madre. Nuestra hija Emilia, de 11 años, reducida a un párrafo entre comas legales. La miré dormir esa noche, con su cuaderno de dibujos en la almohada y el cabello revuelto como un nido de pájaros, y sentí algo que no era tristeza ni miedo. Era una calma helada que me recorrió desde la nuca hasta los dedos de los pies, porque yo llevaba 2 años esperando exactamente este momento. No respondí esa noche. Le dije que necesitaba tiempo para procesar, y él aceptó con la magnanimidad falsa de quien ya se sabe ganador. Se sirvió un whisky, encendió la televisión y se quedó dormido en el sillón como cualquier martes. Yo me encerré en el baño, abrí la llave del agua para disimular el sonido, y llamé a mi abogada, la licenciada Montes. Ya lo pidió, le dije en voz baja, tal como dijiste. Al otro lado escuché su respiración contenida y luego una sola palabra: perfecto. Todo había comenzado 2 años antes, una tarde de agosto en que el aire de la Ciudad de México pesaba como una cobija mojada. Rodrigo había salido a una junta con inversionistas y yo me quedé en casa con Emilia, que tenía fiebre. Necesitaba el termómetro digital que él guardaba en el cajón de su escritorio. Al abrirlo, encontré un sobremanila grueso, sin etiqueta, metido debajo de una caja de puros. Dentro había estados de cuenta de un banco en Querétaro que yo no conocía, contratos de compraventa de terrenos con nombres de empresas que jamás había escuchado, y recibos de transferencias a una cuenta a nombre de Gabriela Estrada Solís. Las cantidades eran absurdas. Millones de pesos que se movían entre sociedades fantasma como agua por una coladera. Me temblaron las manos, no de miedo sino de la revelación brutal de que el hombre con el que dormía cada noche era un completo desconocido. Guardé todo exactamente como estaba, con el mismo doblez en los papeles y la caja de puros encima. Le tomé la temperatura a Emilia, le preparé un té de manzanilla y me senté junto a ella mientras dormía, organizando en silencio lo que acababa de descubrir. Rodrigo dirigía una constructora mediana que edificaba desarrollos de vivienda en el Estado de México y Querétaro. Siempre presumía de sus ventas exitosas, de los contratos con dependencias municipales, del flujo constante de dinero que nos permitía vivir en Coyoacán y viajar a Cancún 2 veces al año y mandar a Emilia a un colegio privado bilingüe. Pero esos papeles contaban otra historia. Una historia de facturas infladas, de licitaciones amañadas con funcionarios municipales, de terrenos comprados a precios ficticios y revendidos al gobierno con márgenes imposibles. Mi esposo no era un empresario exitoso. Era un delincuente común. La primera semana después del descubrimiento fue la más difícil de mi vida. Cada vez que Rodrigo entraba a la casa yo sentía el impulso de gritarle, de aventarle esos papeles en la cara y exigirle una explicación. Pero algo me detuvo. Una voz fría y práctica en mi interior que me decía: si hablas ahora, él destruirá las pruebas, moverá el dinero y te dejará sin nada. Y peor aún, si esas operaciones eran ilegales como sospechaba, yo también podría quedar salpicada por ser su esposa y estar bajo el régimen de sociedad conyugal. El miedo ya no era solo emocional, era jurídico. Cada peso que él ganaba de forma ilícita era, en teoría, también mío. Y cada responsabilidad también. Busqué ayuda con discreción absoluta. Lo contacté desde un teléfono de prepago que compré en un Oxxo, pagué sus honorarios con dinero de una cuenta de ahorros que mi madre me había dejado antes de morir, una cuenta en Banorte de la que Rodrigo nunca supo porque estaba a nombre de mi mamá y yo solo era beneficiaria. Nos reuníamos en cafeterías de colonias donde nadie nos conocía, la Roma, la Narvarte, una vez en Tlalpan. El auditor, un hombre callado y metódico llamado Ingeniero Paredes, tardó 3 meses en armar el rompecabezas completo. El panorama era peor de lo que imaginaba.
Rodrigo operaba un esquema de triangulación fiscal con al menos 4 empresas fachada. Compraba terrenos ejidales baratos a través de prestanombres, los escrituraba a precios inflados, luego los vendía a dependencias de gobierno con contratos amañados. La diferencia se repartía entre él, un funcionario municipal de Atizapán, y su contador de toda la vida, el licenciado Bravo. Además, mantenía a Gabriela Estrada en un departamento de Santa Fe, le pagaba un auto y le hacía transferencias mensuales. Las deudas reales de la constructora eran enormes porque Rodrigo financiaba todo el esquema con créditos puente de bancos y prestamistas privados, usando como garantía las propiedades que estaban a nuestro nombre. Si el castillo se derrumbaba, los bancos vendrían por la casa de Coyoacán, los departamentos, todo. Y yo estaría en medio de los escombros. Ese fue el momento en que dejé de ser la esposa de Rodrigo y me convertí en otra persona. No sé exactamente cómo describirlo. Fue como si una parte de mí se sentara en una silla dentro de mi cabeza y comenzara a dirigir todo con una frialdad que me asustaba. La otra parte, la Lucía que sonreía y servía la cena y preguntaba, ¿cómo te fue hoy, mi amor? Seguía funcionando como un programa automático. 2 mujeres en un solo cuerpo, la actriz y la estratega. Lo primero fue proteger lo que pudiera. Consulté a la licenciada Montes, una abogada especializada en derecho familiar y patrimonial que Daniela también me recomendó. Le expliqué todo con documentos en mano. Su expresión pasó de la sorpresa al horror profesional en cuestión de minutos. Lucía, si esto sale a la luz con el matrimonio vigente bajo sociedad conyugal, tú respondes solidariamente. Necesitamos separarte legalmente de ese patrimonio antes de que explote. Pero no podíamos pedir el divorcio yo, porque él sospecharía. Necesitábamos que él lo pidiera. Y necesitábamos que, al hacerlo, se quedara con todo voluntariamente, porque quedarse con todo significaba quedarse con todas las deudas, todos los fraudes, y toda la responsabilidad. Comenzó entonces mi trabajo más difícil, esperar. 18 meses de actuación constante. 18 meses en los que cada mañana me levantaba, preparaba el desayuno de Emilia, besaba a Rodrigo en la mejilla y actuaba como si el mundo fuera normal. Asistía a las cenas con sus socios donde hombres de traje hablaban de proyectos de inversión mientras yo servía vino y sonreía. Acompañaba a Rodrigo a inauguraciones de fraccionamientos donde cortaban listones frente a casas construidas con dinero sucio. Cada sonrisa era un acto de guerra. Cada sí, mi amor, era una trinchera. Mientras tanto, la licenciada Montes y yo trabajábamos en silencio. Separé los bienes que eran exclusivamente míos por herencia. Un pequeño terreno en Oaxaca que me dejó mi abuelo y la cuenta de ahorros de mi madre. Los puse en un fideicomiso irrevocable a nombre de Emilia, lejos de cualquier acreedor futuro. Cada trámite lo hacía en horarios en que Rodrigo estaba en obra o con su amante. Cada firma era un ladrillo más en el muro que nos protegería. Rodrigo, mientras tanto, se hundía más. Su temperamento empeoró. Las llamadas a medianoche con el licenciado Bravo se hicieron frecuentes. Empezó a beber más, a llegar tarde, a tratarme con un desprecio que ya ni siquiera intentaba disimular. No entiendes nada de negocios, me decía cuando yo preguntaba por las finanzas. Tú solo encárgate de la niña y de la casa. Yo bajaba la mirada y asentía, alimentando su convicción de que era una mujer simple e inofensiva. Cada insulto era combustible. Cada desplante me recordaba por qué aguantaba. Supe que la relación con Gabriela se había intensificado cuando empezó a faltar los fines de semana enteros. Decía que tenía juntas en Querétaro, pero el ingeniero Paredes me confirmaba que pasaba esos días en el departamento de Santa Fe. Emilia empezó a notar las ausencias. ¿Por qué papá nunca está?, me preguntó una noche. Le dije que tenía mucho trabajo, que pronto todo mejoraría. Me abrazó con esa confianza ciega que los hijos depositan en sus madres y sentí que el pecho me iba a estallar de rabia y de ternura al mismo tiempo. El momento que yo esperaba llegó cuando la Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación preliminar sobre operaciones atípicas en constructoras del Estado de México. Me enteré por el ingeniero Paredes, que tenía contactos en el sector. Rodrigo aún no lo sabía, pero la presión iba a llegar pronto. Y cuando llegara, él haría exactamente lo que los hombres como él hacen, protegerse moviendo todo a su nombre para después declararse víctima. O mejor aún, deshacerse de mí para que yo no pudiera reclamar nada cuando el barco se hundiera. 3 semanas después,
Llegó con la carpeta negra. En los días que siguieron a su petición de divorcio, interpreté mi papel a la perfección. Llamé a mi hermana Aurora llorando. Llamé a mi suegra, que fingió sorpresa aunque seguramente lo sabía todo. Llamé a amigas, vecinas, a quien pudiera escucharme sollozar. Me va a dejar en la calle, repetía con la voz quebrada. Dice que me queda la niña pero nada más. Quería que todo el mundo supiera la versión que me convenía, la de una mujer abandonada, traicionada y despojada. Esa narrativa era mi armadura. La licenciada Montes y yo nos reunimos con el abogado de Rodrigo, un tipo pomposo llamado Garza que tenía el despacho en Reforma. En cada sesión, yo me presentaba con ropa sencilla, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Hablaban de mí como si yo fuera un mueble más que había que repartir. El licenciado Garza proponía cifras y yo asentía a todo, jugueteando con un pañuelo y mirando por el ventanal hacia Chapultepec como si mi mente estuviera en otro lado. Mi abogada, siguiendo el guión, intentaba objetar y yo la interrumpía con suavidad. No, licenciada, déjelo. Si eso quiere, que se lo lleve. Rodrigo intercambiaba miradas de triunfo con Garza después de cada sesión. Estoy segura de que comentaban lo fácil que estaba resultando todo. La esposa tonta que no pelea. El botín servido en charola de plata. Hubo un momento en que casi se me cayó la máscara. En la tercera reunión, Rodrigo dijo con fastidio: apúrale con esto, Lucía. Firma de una vez o voy a pedir una evaluación psicológica para cuestionar tu capacidad como madre. Usó a Emilia como amenaza, como moneda, como un arma para apresurar mi rendición. Sentí que la sangre me hervía desde los pies hasta las orejas. Pero respiré. Conté hasta 5 en mi cabeza. Y dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas que esta vez fueron genuinas, lágrimas de furia pura que él interpretó como miedo. Está bien, susurré. Firma lo que quieras. Solo déjame a mi hija. La licenciada Montes redactó el convenio de divorcio con un cuidado quirúrgico. Cada palabra fue elegida con la precisión de un cirujano. El documento establecía que yo renunciaba a todos los bienes, activos, propiedades, participaciones societarias y cuentas derivadas del matrimonio. Y él, a cambio, asumía la titularidad, administración y toda la responsabilidad patrimonial inherente a dichos bienes, incluyendo obligaciones fiscales, crediticias y de cualquier naturaleza vinculadas a los mismos. Esa cláusula, enterrada entre el lenguaje técnico que Garza leyó por encima con la prisa de quien ya se siente victorioso, era la trampa. Responsabilidad patrimonial inherente no solo significaba que se quedaba con las casas y los coches. Significaba que se quedaba con los créditos hipotecarios, los préstamos puente, las obligaciones fiscales ocultas, los contratos fraudulentos con su nombre, todo el andamiaje podrido de su imperio de papel. Él estaba firmando para cargar solo con la bomba que llevaba años construyendo. La noche antes de la audiencia final, entré al cuarto de Emilia y me senté en el borde de su cama. Ella me miró con esos ojos enormes que heredó de mi madre y me preguntó si todo iba a estar bien. Mañana va a ser un día difícil, le dije acariciándole el pelo. Pero después de mañana, tú y yo vamos a empezar una vida nueva. Una vida de verdad. Me abrazó sin decir nada y en ese silencio había más fuerza que en cualquier palabra. Esa noche no dormí. Repasé cada documento, cada cláusula, cada escenario posible. A las 5 de la mañana me vestí con ropa discreta, me recogí el pelo sin gracia, no me maquilé. Quería parecer exactamente lo que todos creían que era, una mujer vencida. El juzgado familiar de Coyoacán olía a papel viejo y a desinfectante. Caminé por el pasillo con los hombros caídos, apretando la mano de Emilia, que se quedó con mi hermana Aurora en la sala de espera. Rodrigo llegó 10 minutos después, impecable, con traje azul marino y corbata de seda. No traía a Gabriela, al menos tuvo esa mínima decencia. Se sentó en su lado de la mesa con la confianza de alguien que recoge un premio. Su abogado Garza acomodó los documentos con eficiencia, ansioso por terminar el trámite. La jueza, una mujer de unos 50 años con lentes gruesos y expresión impasible, comenzó a revisar el convenio. Leyó cada cláusula con voz monótona mientras yo mantenía las manos juntas sobre el regazo, inmóvil. Rodrigo se acomodó en la silla con un suspiro de satisfacción cuando escuchó la lista de bienes que quedaban a su nombre. Vi cómo su mandíbula se relajaba, cómo sus hombros bajaban. Estaba saboreando el momento.
Cuando la jueza me preguntó si renunciaba voluntariamente a lo establecido en el convenio, levanté la vista con los ojos húmedos y dije sí con una voz apenas audible. La licenciada Montes, sentada a mi lado, mantuvo una expresión neutra que había ensayado conmigo. Rodrigo no pudo contener una media sonrisa. Garza asintió con la cabeza como diciendo bien hecho, se acabó. Firmé cada página con la mano aparentemente temblorosa. Rodrigo firmó con rapidez, casi con alegría, sin leer nuevamente lo que ya creía conocer de memoria. La jueza homologó el acuerdo. El sonido del sello sobre el papel fue como el disparo de salida de una carrera que solo yo sabía que había comenzado. Me levanté para irme. Rodrigo me dirigió una última mirada, mezcla de lástima y desprecio, la mirada de quien cree que acaba de ganarle al más débil. Recogí mi bolsa, me alisé la falda y caminé hacia la puerta. En ese instante vi por el rabillo del ojo que un asistente del juzgado se acercaba a Garza y le entregaba un sobre. No me detuve. Seguí caminando, tomé a Emilia de la mano, le di un beso en la frente a Aurora y salí al sol de la calle. El aire de diciembre en Coyoacán era fresco y limpio. Respiré hondo por primera vez en 2 años. Supe después lo que pasó adentro. El sobre contenía una notificación de la Unidad de Inteligencia Financiera que había llegado al juzgado como parte de un protocolo de alerta patrimonial. La investigación sobre las constructoras del Estado de México había avanzado y el nombre de Rodrigo aparecía como titular único de las empresas señaladas. Ahora que el divorcio lo había convertido en propietario absoluto de todo, ya no había cónyuge con quien compartir responsabilidades. La malla de protección que le daba estar casado conmigo bajo sociedad conyugal se había evaporado con su propia firma. Garza, según me contó después la licenciada Montes, se puso pálido leyendo el documento. Le susurró algo a Rodrigo y la sonrisa de mi exmarido se deshizo como azúcar en agua. Esa tarde mi teléfono sonó 16 veces. Todas llamadas de Rodrigo. No contesté ninguna. Cada timbrazo era una confirmación de que el mecanismo funcionaba. Le preparé chocolate caliente a Emilia, pusimos una película y nos sentamos juntas en el sillón de nuestro pequeño departamento rentado en la colonia del Valle. El silencio entre nosotras era cálido, como una cobija después de una tormenta. En las semanas siguientes, el dominó cayó pieza por pieza. Los bancos, al ver que los bienes estaban ahora a nombre exclusivo de Rodrigo, ejecutaron las garantías de los créditos vencidos. El Servicio de Administración Tributaria inició una auditoría formal a las 4 empresas fachada. El funcionario de Atizapán, presionado por la investigación, negoció con las autoridades y señaló a Rodrigo como el operador principal del esquema. El licenciado Bravo, el contador cómplice, hizo lo mismo. Rodrigo se quedó solo, sosteniendo un edificio que se desplomaba. Embargaron la casa de Coyoacán en febrero. Los departamentos de la Condesa cayeron en marzo. La constructora entró en concurso mercantil en abril. Cada noticia me llegaba como un boletín lejano, un eco de otra vida que ya no era la mía. No sentí alegría. Tampoco tristeza. Solo la confirmación tranquila de que las matemáticas no mienten. Gabriela lo dejó cuando le embargaron el departamento de Santa Fe. Se fue llevándose una maleta de ropa de marca y un rencor del tamaño de su ambición frustrada. Rodrigo, el hombre que una vez dominaba las mesas de juntas y compraba lealtades con fajos de billetes, se quedó viviendo en casa de su madre en Ecatepec, esperando una citación judicial que no tardó en llegar. Intentó contactarme. Primero llamadas, luego mensajes, luego una carta que dejó con el portero de mi edificio. La carta decía que necesitábamos hablar, que había un malentendido, que las cosas no eran como parecían. No la terminé de leer. La doblé, la guardé en una caja de zapatos junto con todas las demás evidencias de una vida que ya no me pertenecía, y seguí con mi tarde. Un mes después del divorcio, me senté con Emilia y le conté la verdad. No todos los detalles sórdidos, pero sí lo esencial. Le expliqué que su padre había hecho cosas deshonestas con el dinero, que había puesto en riesgo nuestra seguridad, y que yo había tenido que protegernos de una forma que requirió mucha paciencia y mucho silencio. Emilia me miró con una seriedad que me partió el corazón, porque ninguna niña de 11 años debería tener esa mirada. Pero luego me dijo algo que no esperaba. Ya lo sabía, mamá. No todo, pero sabía que algo estaba mal. Papá gritaba mucho y tú fingías que no pasaba nada.
Me abrazó y yo lloré de verdad por primera vez en 2 años. No fueron lágrimas de actuación sino de alivio, de culpa por haberla expuesto a esa farsa y de gratitud porque a pesar de todo seguía siendo una niña capaz de abrazar a su madre sin rencor. Con el dinero del fideicomiso y mis ahorros, empecé de cero. Renté una oficina pequeña cerca del metro Coyoacán y abrí un despacho de asesoría administrativa para pequeños negocios. Nada espectacular. Un escritorio, 2 sillas, una computadora y mi nombre en una placa discreta junto a la puerta. Los primeros clientes fueron dueños de fondas, papelerías, talleres mecánicos, gente que necesitaba ayuda para llevar sus números en orden. Cada factura que yo emitía era limpia, cada peso que entraba era real. La sensación de construir algo honesto era un lujo que no tiene precio. Emilia se adaptó a nuestra nueva vida con una resiliencia que me dejó sin palabras. Cambió de colegio, hizo nuevas amigas, empezó a tomar clases de pintura los sábados. A veces la encontraba dibujando en la mesa del comedor y me quedaba viéndola en silencio, maravillándome de que esa niña tranquila y creativa hubiera sobrevivido intacta al terremoto de nuestros últimos años. Ella era la prueba de que mi estrategia había valido cada noche de insomnio, cada mordida de lengua, cada sonrisa fingida. 6 meses después, Rodrigo se declaró en concurso civil. Su nombre apareció en los listados del buró de crédito como moroso con calificación irrecuperable. Los mismos socios que antes le palmoteaban la espalda ahora cambiaban de acera cuando lo veían. El proceso penal avanzó lentamente, como avanzan todas las cosas en este país, pero avanzó. Lo citaron a declarar en 3 ocasiones. El funcionario de Atizapán recibió sentencia condenatoria y en su declaración ministerial mencionó a Rodrigo como el arquitecto del esquema. Lo vi una vez más, por casualidad, en un Sanborns de insurgentes. Estaba más delgado, con ojeras profundas, vestido con ropa que no le había visto nunca, probablemente prestada. Me vio de lejos y se levantó de su mesa con un impulso que reconocí. Quería hablarme, explicarse, tal vez pedirme perdón o tal vez reclamarme. No le di oportunidad. Lo miré un segundo con la misma tranquilidad con que se mira una noticia vieja en el periódico y seguí caminando hacia la caja con mi libro de Emilia bajo el brazo. No sentí odio. No sentí satisfacción. Solo una indiferencia limpia, como si ese hombre fuera un personaje de una novela que leí hace mucho tiempo y cuyo final ya no me importaba recordar. Invité a la licenciada Montes a comer al restaurante que a ella le gustaba en la Roma. Pedimos mezcal y tlayudas y brindamos sin palabras grandilocuentes. Ella me dijo que en 20 años de práctica profesional nunca había visto a una cliente con tanta sangre fría. Le respondí que no era sangre fría sino instinto de madre, que cuando alguien amenaza a tu hija con quitártela, descubres capacidades que no sabías que tenías. Pagué la cuenta yo, un gesto pequeño que significaba todo, porque ese dinero era mío, ganado con mi trabajo, limpio como el agua de un manantial. Pasó un año. Mi despacho creció poco a poco, sin deudas, sin atajos, sin promesas falsas. Contraté a una asistente, luego a un pasante de contabilidad. Los clientes llegaban por recomendación, boca a boca, la moneda más valiosa de un negocio honesto. No me hice rica. No compré una casa en las Lomas ni un coche del año. Pero cada mes pagaba la renta puntualmente, la colegiatura de Emilia estaba cubierta y había un fondo de ahorro creciendo para su universidad. Esa estabilidad modesta era mi mansión. Emilia cumplió 12 años y le organizamos una fiesta en el departamento con sus amigas del colegio. Globos, pastel de 3 leches y música a todo volumen. La vi reír con la boca llena de betún rosa y pensé que esa risa era el sonido más importante de mi vida. No necesitaba una casa enorme ni 3 coches ni cenas en restaurantes caros. Necesitaba eso, a mi hija riendo sin miedo, en un lugar donde nadie le gritaba a nadie y donde el dinero que pagaba las cosas no tenía manchas. A veces pienso en esos 12 años de matrimonio. No los considero perdidos. Fueron el precio de una educación que ninguna universidad ofrece. Aprendí a leer contratos, a entender estados financieros, a desconfiar de las apariencias y a confiar en los números. Aprendí que el silencio puede ser un arma más poderosa que cualquier grito y que la paciencia, cuando está bien dirigida, derrota a la fuerza bruta. Aprendí que un hombre puede ser tu enemigo más peligroso y tu mejor maestro al mismo tiempo. Nunca celebré su caída en público.
Nunca conté la historia en reuniones ni la usé para ganar simpatías. Mi victoria fue privada, del tamaño exacto de mi departamento en la del Valle, de mis mañanas tranquilas con café y del sonido de Emilia practicando canciones para su clase de música. La justicia más profunda no necesita aplausos. A veces solo necesita un respiro hondo frente a la ventana, una taza caliente entre las manos y la certeza de que todo lo que tienes es verdaderamente tuyo. Le enseñé a Emilia una sola lección que resumía todo: nunca construyas tu vida sobre lo que alguien más te da. Construye sobre lo que nadie te puede quitar, lo que sabes, lo que vales y lo que eres capaz de hacer sola. Ella asintió con esa seriedad suya que a veces me hacía olvidar que tenía 12 años. Supe entonces que la herencia más importante que le estaba dejando no era un fideicomiso ni un terreno en Oaxaca, sino el ejemplo de una mujer que, cuando el mundo se le vino encima, no corrió ni lloró ni suplicó. Se quedó quieta, pensó con claridad y actuó en el momento exacto. Aquella audiencia en el juzgado de Coyoacán no fue el peor día de mi vida. Fue el primero. El primero de una vida donde cada firma era mía, cada decisión era mía y cada consecuencia, buena o mala, me pertenecía completamente. Firmé para perderlo todo y gané lo único que importa: mi libertad, mi paz y el futuro de mi hija. A veces ganar no se parece en nada a lo que nos enseñaron. A veces ganar es soltar la soga justo cuando todos creen que te estás ahorcando, y dejar que el peso caiga sobre quien lo merece. La orilla a la que llegué no tenía lujos ni alardes. Pero era firme, era mía y el horizonte que veía desde ahí no tenía límites.